Bueno, ahora sí, vamos a continuar con más aquí en contacto y es un grato placer tenerlo ya en pantallas con nosotros, de nuevo a nuestro invitado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo y obviamente ex ministro de Bolivia. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muy buenos días, gracias por estar en contacto. Buen día, encantado, gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo a todo Tarija, Bolivia y América que los escucha y ve. Doctor, ya estamos muy cerca de estas elecciones subnacionales, estoy hablando del 7 de marzo. Usted ha escrito un artículo que me pareció muy interesante, una preocupación latente desde ese tiempo en todo momento electoral, que es lo que usted ha denominado dictaduras electoralistas, eh, donde prácticamente, según usted, se vota pero no se elige. ¿Cómo realmente podemos hablar de esto en relación a un análisis cuando salen tribunales electorales departamentales, porque estamos en una subnacional, sobre todo, donde hace mucho énfasis de todas las medidas de protocolo que se está tomando en relación a estas elecciones? Nos hablan de seguridad, nos hablan de cadena de custodia, nos hablan de lo importante que es ir a votar, a sufragar y lo bien que se cumplen todos estos protocolos. Pero, sin embargo, la población también, hay una parte de la población muy grande que también duda, ¿no? Y sospecha si se va a hacer fraude o no se va a hacer fraude, cómo se hace este fraude, qué pasa. ¿Nos podría explicar, por favor? Bueno, gracias. El tema es que en el siglo XXI, a partir de la expansión de Venezuela y Cuba en las Américas y el control de países y gobiernos como el de Correa en Ecuador, como el de Ortega en Nicaragua y Bolivia con Evo Morales, se han cambiado las condiciones de la democracia, se las han hecho desaparecer y se las ha reemplazado por un sistema que está preparado para el fraude. Un sistema en el cual la apariencia es de elecciones, pero el fondo es de absoluto fraude electoral para permanecer indefinidamente en el poder. De esa manera, los regímenes de Evo Morales, de Rafael Correa, de Chávez y de Maduro en Venezuela aparecen ganando siempre las elecciones y permanecen indefinidamente en el poder porque han modificado la estructura institucional del país para manipularla a su favor. En ese contexto, dictadura electoralista es un sistema establecido para aparentar democracia, realizando elecciones en las que en verdad la gente vota pero no elige, porque hay un sistema de fraude electoral que tiene un fraude institucionalizado y tiene un fraude de hecho. Tiene un fraude institucionalizado que es el fraude que está en las leyes, y en Bolivia eso está en la Constitución del Estado Plurinacional. En la Constitución del Estado Plurinacional, aunque se proclama que el sufragio universal es la base de la organización, el sufragio universal ha desaparecido porque el sufragio universal está fundado en la igualdad de los ciudadanos y en Bolivia no hay igualdad. Hay gente que tiene más derecho que otra y la gente a la que se le ha atribuido más derecho es la gente a la que se la ha señalado como eh, marginal, como indígena, como cualquier tipo de adjetivo que le permite tener más derechos. Es el ejemplo, en el caso boliviano, de los diputados que son llamados indígenas o campesinos, que no son electos, son prácticamente designados a dedo y que están integrando la asamblea. Ese es el caso en el cual, con el sistema de votación y repartición que han hecho en Bolivia, en el área ciudadana para elegir miembros de la asamblea, usted necesita muchos más votos que los que necesita en el área rural. Un diputado en La Paz, en Tarija, en Santa Cruz, en Cochabamba, se elige con 200,000, con 300,000 votos, y el mismo diputado se elige con 3,000 votos en el área rural. Entonces, el sistema, el fraude sistémico es este fraude que está introducido en las leyes, y ese fraude afecta a la construcción de lo que es el registro de las personas, que termina llamándose padrón electoral. Y el padrón electoral en Bolivia está adulterado. El padrón electoral en Bolivia tiene una serie de falsificaciones que voy a demostrarle en un momento más, que hacen
que haya sido inflado en las áreas rurales que controla el partido del régimen, el MAS, con las cuales puede manipular elecciones nacionales como las de octubre del año pasado y presentar resultados extraordinarios que en verdad son falsos, o manipular las elecciones subregionales de alcaldes y gobernadores que vienen el próximo domingo. La otra forma de fraude es el fraude de hecho, el fraude fáctico, el fraude que se produce el día de la elección, que consiste en llenar ánforas, que consiste en inducir al voto, que consiste en no dejar votar a personas en lugares que se sabe que son contrarios, que consiste en duplicar y falsificar registros, y que es el fraude que se comete cuando no hay delegados de mesa, cuando no hay control social, que es lo que ha pasado en octubre del año pasado. Ninguno de los partidos llamados de oposición tenía delegados de mesa y esos resultados han sido absolutamente absurdos, inclusive con más votos de los que cada mesa podía tener en algunos casos. En ese sentido, yo quisiera insistir que Bolivia va a un proceso electoral dentro del sistema de dictadura electoralista en el cual los resultados están preparados, están manipulados para ofrecer una victoria del régimen, victoria que vamos a ver en este caso de las elecciones subnacionales en el área rural. ¿Por qué? El régimen, el MAS, va a perder las elecciones en los principales municipios de capitales. Va a perder las elecciones eventualmente en La Paz, ciertamente en el Alto, en la alcaldía de Cochabamba, en la alcaldía de Santa Cruz, en las alcaldías de las capitales. ¿Por qué? Porque ahí hay concentración de control social, porque ahí es muy difícil que aparezcan más votantes de los que la gente normalmente conoce. Usted no puede aparecer en la ciudad de La Paz o en la ciudad de Tarija diciendo ahora hay 200,000 votantes más, porque la gente se da cuenta. En cambio, eso no sucede en el área rural, y por eso con el padrón electoral falsificado que tiene el régimen, va a ganar casi todas las gobernaciones y va a ganar las elecciones en los municipios del área rural. ¿Por qué? Vamos al tema del padrón electoral. Porque el padrón electoral ha sido incrementado por Evo Morales desde que desde que ha llegado al poder. Cuando Evo Morales llega al poder, con la elección del 2005, Bolivia tenía una población de 9.229.155 habitantes, y en el padrón electoral habían 3.671.152 electores inscritos. Cuando Evo Morales controla ese sistema, para las elecciones del 2009, cuando ya cambia la constitución, la población sigue siendo de 9 millones, en este caso 9.572.000, aumentan 300.000 habitantes, pero Evo Morales ya hace aparecer 4.948.823 inscritos, un incremento en 3 años del 40,9% de inscritos en el padrón electoral. Pero el tema no sigue ahí, avanza. Y para las elecciones del 2014, con 10 millones y medio de habitantes en Bolivia, el padrón electoral es de 6.243.000, hasta llegar a las elecciones del 2019, en que es de 7.315.000. Esto refleja un crecimiento de casi el doble de lo que es el padrón electoral en Bolivia en 14 años. Han duplicado el número de inscritos, el número de registros, cuando la población en ese mismo tiempo solo ha crecido el 22%. Bolivia es el país en todas las Américas que muestra el índice más grande de crecimiento de votantes cuando no tiene crecimiento de población, y la respuesta es una sola: han inflado el padrón electoral. En Bolivia votan los muertos, en Bolivia votan los fantasmas. Y cuando usted mira ese padrón electoral, ¿dónde ha crecido? Porque ahí están los datos. Ve que ha crecido en las áreas rurales, en el trópico de Cochabamba, en el área del Valle Alto de Cochabamba, en el este de Santa Cruz, en la zona de San Julián, en el norte de Santa Cruz. Ve usted que después de la masacre que produjeron en El Porvenir, se produce un crecimiento en Pando, donde dicen que están haciendo traslados poblacionales y llevando gente, llenan los números y Pando aparece con un crecimiento poblacional y un crecimiento en el padrón electoral, lo mismo que el área rural del Beni. Sucede en el altiplano de La Paz, de Oruro, de Potosí. O sea, hay cerca de 1,5 millones de votantes que en Bolivia no existen, y eso es lo que le ha dado
a Evo Morales el fraude del 2019 en el que fue descubierto y por el que tuvo que renunciar, y eso es lo que le ha dado el supuesto triunfo de las elecciones de octubre del 2020. Lo van a repetir. Por eso la columna que yo he escrito y que ha sido publicada ayer por Infobae, que hoy día la publica el diario Las Américas, Hispano Post, dice: a las puertas de otro fraude electoral en Bolivia. Y ofrece un dato muy concreto que es absolutamente verificable, que es el que yo quiero reiterar. En Bolivia han hecho crecer el padrón electoral en 14 años en el 99,26%, cuando la población solo ha crecido en el 22,51%. Ahora, si ese dato no fuera suficiente, hay algo que confirma el fraude electoral en el padrón electoral en Bolivia. Y es el dato que acaba de aparecer hace 2 días en El Deber en Bolivia. En el diario El Deber, un reportaje de investigación del periodista Luis Marcelo Tedeschi dice que en 2020, tras el fraude electoral que produjo la salida de Evo Morales, el Servicio General de Identificación Personal, el SEGIP, buscó contrastar el padrón electoral con el Tribunal Supremo Electoral con los datos que tiene el SEGIP. Expliquemos esto. ¿Qué es el SEGIP? Es el órgano encargado de darnos la identificación a los bolivianos, es el que nos da el carnet de identidad. Y si el SEGIP tiene una lista de bolivianos con carnet de identidad, esa lista debería ser exactamente la misma que tiene registrado el padrón electoral de los bolivianos, pues resulta que no es la misma. Resulta que el padrón electoral tiene muchos más bolivianos que los que el SEGIP ha logrado identificar. Entonces, se pone en marcha entre el 18 de marzo y el 30 de junio del año 2020 este proceso iniciado por el Servicio de Identificación Personal, y lo que hace el Tribunal Supremo Electoral es simplemente permitir la contrastación de menos del 5% de los registros, y finalmente no responde y niega esa posibilidad. Esto es algo que tiene que saber el pueblo boliviano. No puede ser que los registros de la identificación personal de los bolivianos no coincidan con los registros del Tribunal Supremo Electoral y que el Tribunal Supremo Electoral se siga negando a una auditoría del padrón. Y aquí está el tercer elemento que demuestra el fraude. Cuando se denuncia el fraude de las elecciones de octubre del 2020, donde el MAS aparece con un triunfo extraordinario y la oposición funcional lo aplaude, incluyendo la entonces presidenta interina y su equipo, se denuncia el fraude electoral. Y expertos bolivianos, a través de movimientos cívicos, desde el Comité Cívico de Santa Cruz, a través de movimientos ciudadanos de diversa índole, un grupo muy importante que ha tomado cuerpo que se llama Transparencia Bolivia, denuncian que ha habido fraude porque el padrón electoral de Bolivia está engordado, está falsificado, y piden auditoría. Les han ido negando sostenidamente hasta ahora. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses. ¿Y qué es lo que esa gente que reclama y acusa el fraude ha conseguido? Ha conseguido que le haga un juicio indirecto de persecución política, por ejemplo, al abogado Balda. El abogado Balda, el abogado del Comité Cívico Santa Cruz, ha sido detenido un día de esos en Santa Cruz, se lo han llevado a La Paz, lo han vuelto, y el juez le ha ordenado que se calle. Una de las medidas cautelares, dictatorial, es que el abogado Balda no puede hacer más declaraciones sobre el tema electoral. O sea, le han cerrado la boca para que no denuncie el tema del fraude electoral y del engorde y la falsificación del padrón electoral. O sea, le he dado 3 pruebas, hay muchas más, que demuestran que el padrón electoral en Bolivia está falsificado, está observado y está siendo objeto de protección delictiva de parte del Tribunal Supremo Electoral, que tiene que aclarar esto. En esas condiciones vamos a ir a elecciones pasado mañana y obviamente el resultado va a ser un extraordinario triunfo del régimen, donde los bolivianos han de haber ido a votar pero no han de elegir. Esa es la dictadura electoralista que se repetirá lamentablemente este domingo y que se seguirá repitiendo mientras no recuperemos el voto universal, restaurando la república en vez del Estado plurinacional, mientras no recuperemos la transparencia en el órgano electoral, recuperando la independencia
y la división e independencia de poderes públicos, y mientras no recuperemos el Estado de Derecho, que quiere decir la vigencia de la ley, pero no de leyes infames y leyes absurdas que están destinadas a proteger un sistema dictatorial con barniz, con careta de democracia. Ahora bien, doctor, tres pruebas importantes que nos han dado de las muchas que según se ha dicho y se ha comentado. Ahora, es increíble, ¿no? Porque ahora, hace poco, están saliendo ya absueltas todas las personas que han sido observadas en la anterior elección. Los expresidentes del Tribunal Electoral Departamental están saliendo absueltas por su proceso ha sobreseído, o sea, hay falta de pruebas. ¿Esto a qué nos lleva a pensar? De que son personas que se les ha culpado, que se les ha mellado la dignidad, o que también por detrás de todo esto está también la parte institucional donde hemos visto que los jueces, fiscales, también ayudan a todo este aparato que está bien cuestionado. Bueno, son parte del aparato. El mejor ejemplo es Evo Morales. Evo Morales tenía decenas de juicios que iban desde las masacres violentas, asesinatos, el caso de los crímenes que cometió incluso antes de llegar al poder como dirigente cocalero en el Chapare, hasta el abuso de menores que adquirió tanta notoriedad en Bolivia el año pasado, porque hay pruebas y habían acusaciones en las cuales Evo Morales está sindicado y tiene que responder por abuso de menores y otro tipo de delitos sexuales. Todo eso ha desaparecido en cuestión de días. Los jueces han cesado los procesos, han revocado las acusaciones, han declarado que faltaba prueba, porque son jueces de la dictadura, porque Bolivia, por apariencia de democracia que quiera presentar, no tiene ninguno de los elementos esenciales de la democracia. En Bolivia no hay respeto a los derechos humanos ni a las libertades fundamentales. En Bolivia no hay Estado de Derecho, hay Estado del dictador en jefe o de la voluntad del grupo que domina el poder, y el que se le opone con seriedad, no la oposición funcional, va al sistema de justicia que muestra que no hay división e independencia de poderes y que el poder judicial en Bolivia es una tecla más de la dictadura. Esto que está pasando con liberar y declarar sobreseídos o extinguir la prueba a todos los cooperantes, coautores del grupo criminal que ha organizado la dictadura en Bolivia, es simplemente parte de la característica esencial de las dictaduras castrochavistas, que es la impunidad. Y yo quiero ponerle un ejemplo muy concreto. El órgano judicial en Bolivia ha declarado que los miembros del Tribunal Constitucional que dijeron que Evo Morales tenía el derecho humano de ser candidato indefinidamente, pues no van a ser objeto de juicio y ha cancelado el proceso. Y esa es una noticia de hace aproximadamente un mes. O sea, en todo hay impunidad. ¿Dónde está el tema de las acusaciones referidas a las masacres cometidas por Evo Morales? ¿Dónde está el juzgamiento de los crímenes cometidos en el fraude electoral del 2019, que son de dominio público, que están probados por documentos de la Organización de Estados Americanos y por documentos e informes de la Unión Europea? No existen. ¿Por qué? Porque en Bolivia no hay justicia independiente. La justicia es una extensión, es una tecla, es un títere del sistema dictatorial al que lo protege en impunidad, al que lo protege con el tema de perseguir injustamente a los verdaderos opositores y al que le sirve de moneda de negociación, porque si usted se va a ir dando cuenta, en Bolivia se está imponiendo la regla de impunidad, con impunidad se paga. O sea, tú no me enjuicias, yo no te enjuicio, y el tercer papel del órgano judicial aparece siendo el papel de intercambio de favores para proteger la corrupción de unos y de los otros. Perfecto, o sea, es una tuerca más de todo este aparato montado. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuál es el papel, según usted, preponderante que deberían tener los partidos, se denominan opositores, en estas elecciones, sobre todo para ser vigilantes y hacer ese verdadero control que tanto se espera, ¿no? Mire, yo insisto, aquí hay dos clases de fraude, el fraude sistémico y el fraude fáctico.
El único fraude que se puede controlar el domingo es el fraude fáctico y para eso necesitan control electoral. Seguramente lo harán los candidatos en las ciudades importantes, pero no habrá control electoral en el área rural. ¿Qué control electoral usted puede establecer en San Julián, en el Chapare, en Villa 14 de septiembre, en Villa Tunari, en esas zonas donde ni siquiera entra el sistema de los partidos llamados opositores porque no han podido hacer campaña ahí, o en zonas del altiplano? O sea, en las ciudades como de nuevo La Paz, Cochabamba, El Alto, Santa Cruz, Tarija, las ciudades capitales, vamos a ver que el MAS pierde. Pero en el resto, incluyendo las gobernaciones que dependen del voto rural, va a funcionar el padrón inflado. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer una oposición para hacer una oposición de verdad en el tema electoral? Es atacar el fraude sistémico. O sea, el trabajo esencial que la oposición en Bolivia debió y tiene la obligación de emprender, que está reclamando el pueblo boliviano y que está en manos de movimientos cívicos porque la oposición no lo quiere hacer, está en manos de movimientos ciudadanos, es auditar y demostrar y probar que el electoral radica en un padrón electoral inflado, en un padrón electoral falsificado, al que le han aumentado más o menos 1,5 millones de votantes que manipula el régimen. Todos tenemos que ponernos la camiseta de limpiar el padrón electoral. Doctor, me ha llegado una pregunta de ciudadano y le dice, ¿qué piensa o qué criterio tiene con relación a lo que le pasó a Manfred Reyes Villa? Lo trataron de inhabilitar, pero ahora otra vez está habilitado. Bueno, eso es parte del sistema dictatorial. En democracia eso no pasaría. Eso es parte, es una demostración palpable de cómo el Tribunal Supremo Electoral no es independiente, es un órgano más del sistema dictatorial que para ajustar cuentas utilizan los sistemas legales, así como usan la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional Plurinacional, utilizan el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral lamentablemente ha dado demasiadas muestras de ser simplemente otro instrumento de manipulación de un sistema dictatorial que no es democrático y es el principal responsable de que Bolivia sea una dictadura electoralista. Yo sé que cuesta a la gente entender y que cuesta difundir el concepto, pero la gente lo sabe. En Bolivia se vota pero no se elige. En Bolivia se conoce el resultado del domingo. Usted puede describir los resultados como si ya los hubiera visto, porque sabe, por ejemplo, que en las áreas controladas por el MAS, todos los alcaldes van a ser masistas, porque sabe que salvo el quiebre que han tenido en el Alto con Eva Copa, el resto va a ser manipulado y solamente va a haber resistencia y cambios en lugares como Santa Cruz ciudad, Cochabamba ciudad, La Paz ciudad, donde hay gente que está manejando en persona una campaña que obliga al régimen a la transparencia y con transparencia pierden. Y la maniobra que han hecho sobre las candidaturas en Cochabamba es una prueba más de que Bolivia no tiene un sistema democrático fiable. Eso es una dinámica de extorsión a un candidato al filo de lo que es el cierre de la campaña electoral pocos días antes de las elecciones, independientemente de quién sea el candidato y de la posición que tenga. Eso es una prueba más de la dictadura electoralista en Bolivia que va a seguir existiendo. Ahora, es posible que después de esta elección emprendan un largo y pesado proceso de revisión del padrón electoral, pero ya lo han usado 3 veces. Lo han usado últimamente en el fraude electoral descubierto de octubre del 2019. Lo han usado en el fraude electoral denunciado y nunca investigado de octubre del 2020, que los ha hecho regresar al control total del poder. Y lo están usando en las elecciones municipales y en las elecciones de gobernadores, que es lo que ellos quieren. O sea, consolidan resultados en base a un padrón falsificado y después del burro muerto van a decir que le van a poner tranca al corral y además van a tardar en eso largo tiempo para mostrar que nada pasó y si algo pasó van a venir sus jueces y les van a dar impunidad como estamos viendo. Eso no es democracia. Así estamos y vamos a ir directo a las elecciones del 7 de marzo. Con este análisis, gracias a el doctor Carlos Sánchez Hussein, un saludo afectuoso hasta Estados Unidos. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros en contacto. Mucho gusto, gracias.